A esta hora saludamos a Pedro Bermeo, vocero del colectivo Ellas Unidos. Pedro, buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, tenemos dos temas que analizar. El primero que ustedes están planteando es pues su preocupación por el decreto 751, si no me equivoco en la numeración, que define que hay una zona, se amplía la zona de protección del Yasuní, pero se autoriza a que Petroecuador pueda poner máquinas de perforación dentro de lo que se denominaba una zona de protección, que es de 10 kilómetros alrededor del Yasuní. Cuéntanos cuál es la preocupación que tiene. Sí, bueno, para recordar a las personas que nos están viendo, en el 2018 hubo una consulta popular en la que se pusieron dos preguntas ambientales, una sobre el tema del Yasuní y otra sobre el tema de la minería. Estas fueron las preguntas con mayor votación, digamos, afirmativa. Y una de las preguntas decía si estamos de acuerdo en ampliar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir la zona de explotación de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas. Estas dos partes de las preguntas han sido violentadas, han sido burladas con este nuevo decreto, ¿no? Lamentablemente, este decreto, más que ampliar la zona intangible, lo que hace es ampliar la explotación. Es decir, voy a mostrar este mapa del colectivo de geografía crítica, en donde... A esa cámara, Pedro, por favor. Allá. Sí. Donde podemos ver que la ampliación de la zona intangible es esta parte de aquí, pero lo que ahora se permite explotar con este nuevo decreto es toda esta zona de acá. Es decir, por cada hectárea que aquí se protege, se permite la explotación en 7 hectáreas. Antes no se podía, la zona que está en lila, ¿no se podía? Así es, estaba prohibida la explotación petrolera en toda esta zona y con este nuevo decreto el gobierno ecuatoriano intenta burlarse de los ecuatorianos y permitir la explotación alrededor de toda esta zona, ¿no? En donde permite la explotación en la franja de amortiguamiento del bloque 43, del bloque 31, del bloque 87, 84, 83, es decir, permite más explotación de lo que había antes. ¿Qué implicaba esa zona de amortiguamiento? Es decir, ¿qué es lo que estábamos protegiendo ahí? Estamos protegiendo a los pueblos en aislamiento voluntario, que es importante recordar a la ciudadanía que tiene un plan de medidas cautelares de la CIDH en el que justamente se intervino en este espacio, se prohibió cualquier tipo de intervención, incluso, digamos, restricción turísticas, porque justamente viven los pueblos en aislamiento y un posible contacto con esos pueblos podría causar incluso la muerte de toda esa comunidad. Y esta zona de ampliación, que son 60.000 kilómetros, si nos puedes mostrar el mapa nuevamente, que está en morado más oscuro, que son 60.000 kilómetros, que se sonaba como digamos, algo muy positivo para la protección del Yasuní. ¿Qué hay en esa zona y qué se estaría protegiendo? Porque eso es lo que decía el gobierno, que esa ampliación realmente deja protegida toda esa zona de fauna, flora y también de los pueblos aislados voluntariamente. Bueno, de ninguna manera. Primero es importante recordar, bueno, esto aquí es el Parque Nacional Yasuní, lo que se ve esta línea roja, y donde se hizo la ampliación es en territorio guaraní. Entonces, esta ampliación en territorio guaraní ya está causando conflicto entre los guaraní y el gobierno, que sería el que hace la ampliación, pero podría causar conflicto con las comunidades aisladas. Asimismo, esta ampliación no necesariamente se hace con los estudios técnicos de movilidad de los pueblos en aislamiento. Es decir, los pueblos en aislamiento no tienen un contacto en el que podemos acercarnos y ver dónde viven, sino se hace mediante diferentes investigaciones, principalmente aéreas, para ver dónde son sus chacras, dónde son sus casas. Y se ha podido, digamos, comprobar, el colectivo Ellas Unidos, entre otras organizaciones más, hemos presentado una serie de propuestas de ampliación de la zona intangible, siguiendo los patrones de movilidad que han tenido durante muchos años estos pueblos, ¿no? Que no se basa, no necesariamente es dentro de la zona intangible. Por ejemplo, en esta zona de acá, en el bloque 55, han habido muchísimas ataques y muertes o incidentes de pueblos en aislamiento voluntario. Pero evidentemente al gobierno no le interesa parar ningún proyecto petrolero y por eso es que justamente donde hace la ampliación es donde no afecta a esos proyectos, sino que afecta directamente al territorio guaraní. ¿Cuáles son las acciones a seguir en ese caso? Bueno, hay una serie de medidas legales que se han iniciado ya y algunos colectivos han presentado ya acciones aquí e incluso internacionales, porque como les digo, este tiene un plan de medidas cautelares y estaría violando los derechos colectivos de los pueblos en aislamiento voluntario.
Nosotros también, con algunas otras organizaciones más, hemos preparado unas acciones legales que no voy a poder, digamos, comentarlas acá, pero que sí se muestra claramente cómo este decreto tiene vicios de ilegalidad, incluso está en contra de la Constitución, que en el decreto, en el artículo 57 de la Constitución, establece que el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario es indivisible y, digamos, que no se podría en ningún momento achicar o dividir o permitir la explotación petrolera, y eso es justamente lo que está haciendo este decreto con el gobierno de Moreno. De lo que ha explicado el ministro Pérez en distintos medios de comunicación es que hoy también hay como nuevas formas de explotar el petróleo, porque pues hay dos preocupaciones aquí, que es el Yasuní en sí como un territorio, digamos, que es un tesoro ecológico, ambiental, pero y también la parte de los pueblos no contactados. Pero lo que dice él es que pues ahora como que se invade poco territorio, poco terreno, digamos, y de ahí las nuevas técnicas permiten extraer el petróleo sin destruir la naturaleza, sin tener que abrir grandes carreteras o áreas en donde se instala la petrolera. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, creemos que este discurso es el mismo discurso que usó Rafael Correa para la explotación del Yasuní, de la iniciativa Yasuní-TT, para cancelar la iniciativa Yasuní-TT. Y es el mismo cuento que nos han venido diciendo siempre, ¿no? Es decir, usar la tecnología de punta, que se va a afectar solamente el 1 por 1000. Correa nos decía que no se iban a hacer carreteras, luego nos decían que iban a hacer senderos ecológicos. Y lo que pudimos ver justamente en una inspección defensorial en noviembre de 2018 es justamente todo lo contrario, ¿no? Se han hecho carreteras, se están haciendo, incluso hay mecheros en este bloque, incluso... Bueno, digamos, se está haciendo todo lo contrario a usar una tecnología de punta, como supuestamente nos decían. No vemos esa tecnología en este lugar y tampoco lo vamos a ver en el corazón del Yasuní, que sería justamente la explotación de Ixpingo, ¿no? Rápidamente vamos al otro tema. ¿Qué ha pasado con el tema de la recolección de firmas para preguntarle al pueblo ecuatoriano si quiere o no quiere la explotación en el Yasuní? Eso pues ya sabemos que fue todo un fraude durante el gobierno de Rafael Correa. Digamos, le robaron esa consulta popular. Pero ahora existía la posibilidad de retomar ese proceso y que se reconozcan pues, la voluntad de la gente, de quienes pusieron su firma en esa solicitud. ¿Qué ha pasado con ese proceso? Bueno, en el 2013-2014 Colectivo Yasuní recolectó las firmas y como todos sabemos, como tú decías, hubo un fraude en el que el Consejo Nacional Electoral buscó las formas de eliminar el máximo número de firmas por cuestiones de forma y no de fondo, como dice la Constitución y las normas electorales. Y nosotros hace un año presentamos una denuncia ante el Consejo de Participación y justamente luego de hacer el Consejo Nacional Electoral haga una auditoría en que la Defensoría del Pueblo también participe en este proceso, el Consejo de Participación pide al Consejo Nacional Electoral que dé el dictamen favorable para que se llame a consulta popular debido a que se han violado los derechos de participación de las 756.623 personas que participaron en esta iniciativa. Entonces esperan una respuesta hasta el momento. Así es, esperamos que el Consejo Nacional Electoral finalmente haga justicia en este caso, que es importante recordar, lo único que el colectivo Yasuníos y todos sus firmantes están pidiendo es que se llame a una consulta popular y que seamos los ecuatorianos los que decidamos si estamos de acuerdo con explotar o no explotar el lugar más biodiverso del planeta. No es que nosotros estamos tomándonos la decisión, sino simplemente vivir una verdadera democracia. Esta es la primera iniciativa de democracia directa llamada desde la ciudadanía. Sería la primera consulta popular de esta índole. Y nosotros tenemos esa posibilidad de que se dé esa consulta popular y que seamos los ecuatorianos los que decidamos la importancia o no del Parque Nacional Yasuní. Gracias, Pedro, por estar esta mañana con nosotros. Veamos cuál es la respuesta que les dan a esa solicitud.